Segundo de Reyes 23:11-24. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, cerca de la cámara del eunuco Netán Melech, que estaba en las dependencias, y quemó el carro del sol. El rey derribó los altares que construyeron los reyes de Judá sobre el terrado de la cámara superior de Ahaz, y los altares de Manasés que se hallaban en los dos patios del templo del Señor los destruyó allí mismo y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó también los altozanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, en los que Salomón, rey de Israel, había erigido a Astarte, monstruo abominable de los sidonios. Profanó igualmente a Camós, monstruo abominable de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas. Luego rompió las estelas, cortó los cipos sagrados y llenó sus emplazamientos de huesos humanos. Además, derribó el altar que había en Betel y el altozano que hizo Jeroboam hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Quemó el altozano, rompió luego las piedras, las redujo a polvo y quemó el cipo sagrado. Al volver la cabeza Josías vio los sepulcros que había en la montaña. Mandó recoger los huesos de las tumbas y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor que había comunicado el hombre de Dios mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar durante la fiesta. Se volvió Josías y al ver la tumba del hombre de Dios que había predicho esas cosas, preguntó: ¿Qué monumento es ese que veo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y dijo el rey: dejadlo en paz, que nadie toque sus huesos. Y preservaron así sus huesos, junto con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías hizo desaparecer después todos los santuarios de los altozanos que habían construido los reyes de Israel en las ciudades de Samaria, irritando al Señor, e hizo con ellos exactamente lo mismo que había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altozanos que allí se encontraban y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego regresó a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo: celebrad la Pascua en honor del Señor vuestro Dios, según está escrito en este libro de la Alianza. No se había celebrado una Pascua como aquella desde los días de los jueces que juzgaron a Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró una Pascua así en honor del Señor en Jerusalén. Asimismo, los adivinos y los nigromantes, los terafim y los ídolos, y todos los monstruos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén fueron eliminados por Josías para poner en vigor las palabras de la ley escritas en el libro que halló el sacerdote Gilquías en el templo del Señor. Antes que él no había surgido ningún rey que se volviese al Señor como él, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, según la doctrina de Moisés, ni después de él se ha levantado nadie como él. Sin embargo, el Señor no se apartó del ardor de su gran cólera, la que se le había encendido contra Judá, por la irritación que le produjeron todas las acciones de Manasés, pues el Señor había dicho: también apartaré a Judá de mi presencia como he apartado a Israel, rechazando Jerusalén, esta ciudad que había elegido, y el templo del que dije: mi nombre estará en él. El resto de los hechos de Josías, cuanto hizo, ¿no se halla escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En sus días subió el faraón Necó, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, que se hallaba junto al río Éufrates. El rey Josías fue a su encuentro, pero Necó lo mató en Meguido nada más verlo. Sus servidores trasladaron el cadáver de Josías en carro desde Meguido, lo condujeron a Jerusalén y le dieron sepultura en su sepulcro. El pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo ungió, proclamándolo rey en lugar de su padre. Tenía Joacaz 23 años cuando comenzó a reinar, y lo hizo por 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libná. Hizo el mal a los ojos del Señor, exactamente lo mismo que lo habían hecho sus padres. Y el faraón Necó lo hizo prisionero en Riblá, en la tierra de Hamat, para que no reinara más en Jerusalén, e impuso al país un impuesto de 100 talentos de plata y 10 de oro. El faraón Necó, además, puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre en Joaquim. En cuanto a Joacaz, lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim hizo entrega de la plata y el oro al faraón, pero para pagar el dinero según la orden del faraón, impuso un gravamen sobre el país, a cada cual según sus bienes, apremiando al pueblo de la tierra por el dinero que había de entregar al faraón Necó. 25 años tenía Joaquim cuando inició su reinado y reinó 11 años en Jerusalén.
El nombre de su madre era Zebidá, hija de Pedaías de Rumá. E hizo el mal a los ojos del Señor, exactamente lo mismo que hicieron sus padres. En tiempos de Joaquim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una expedición militar. Joaquim le quedó sometido durante 3 años, pero luego se rebeló. El Señor lanzó entonces contra él bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas. Las envió contra Judá para aniquilarlas según la palabra que el Señor había pronunciado por boca de sus siervos los profetas. Solo por orden del Señor ocurrió esto en Judá, para arrojarla de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho. También por la sangre inocente que derramó inundando Jerusalén de sangre inocente. No quiso perdonar el Señor. El resto de los hechos de Joaquim, cuanto hizo, ¿no se halla escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Se durmió Joaquim con sus padres y le sucedió en el trono su hijo Joaquín. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había conquistado cuanto era del rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. 18 años tenía Joaquín cuando inició su reinado y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nejustá, hija de Natán de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos del Señor exactamente lo mismo que había hecho su padre. En aquel tiempo las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Israel y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad mientras sus servidores la estaban asediando. Entonces Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, que hizo prisioneros a él, a su madre, a sus servidores, a sus jefes y eunucos. Era el año 8º de su reinado. Luego se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real, y deshizo todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el santuario del Señor, según la palabra del Señor. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10.000 deportados, a todos los herreros y cerrajeros, no dejando más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. Los hizo partir al destierro de Jerusalén a Babilonia. También llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes, en número de 7.000, los herreros y cerrajeros 1.000.000, así como a todos los aptos para la guerra. Y en lugar de Joaquín puso por rey a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando inició su reinado y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libná. Hizo el mal a los ojos del Señor, exactamente lo mismo que había hecho Joaquim. Esto sucedió a causa de la cólera del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que fueron arrojados de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Salmo 139. Al director, Salmo de David. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras, mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos son más que arena, si los doy por terminados aún me quedas tú. Ojalá mataras, oh Dios, a los malvados. Apártense de mí los sanguinarios, pues hablan de ti dolosamente, y tus adversarios cuchichean en vano. ¿No odiaré a quienes te odian, Señor? ¿No detestaré a quienes se levantan contra ti?
Los odio con odio sin límites, los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Juan 20, 1-18. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto.